Mi familia me traicionó por 80 de mi herencia para la boda de mi hermano, pero cuando mi prima expuso los mensajes secretos de la prometida, la humillación fue brutal, y nunca vieron venir. Tengo 27 años, trabajo en marketing digital para una empresa mediana, y básicamente pasé los últimos 6 meses lidiando con el peor drama familiar de mi vida, todo por dinero que ni siquiera tengo acceso todavía. La cosa es que mi abuelo, que falleció hace como 5 años, me dejó un fondo fiduciario que solo puedo tocar cuando cumpla 30, y eso desató un nivel de locura familiar que nunca pensé que vería, especialmente viniendo de mi hermano menor, Brandon, y su prometida Allison, quien resultó ser básicamente el demonio encarnado pero con vestidos de diseñador. Déjame retroceder un poco para que entiendas todo el contexto. Mi abuelo era un tipo increíble, en serio, de esos hombres de la vieja escuela que trabajaron toda su vida y construyeron algo desde cero. Tenía una pequeña cadena de ferreterías en nuestro pueblo y pueblos vecinos. Nada ostentoso, pero le fue bien, y cuando murió nos dejó algunas cosas a todos. A mis padres les dejó la casa donde vivían, y algo de dinero para expandir su panadería, que es el negocio familiar. A Brandon le dejó su camioneta clásica, una Ford del 72 que mi abuelo adoraba, y a mí me dejó este fondo fiduciario que, según los términos que estableció con su abogado, solo puedo usar cuando cumpla 30 años y únicamente para cosas específicas. Educación adicional, comprar una casa o emergencias médicas serias. No es una cantidad ridícula tipo herencia millonaria de telenovela, pero es considerable, alrededor de $180,000, lo cual en nuestro pueblo pequeño es bastante dinero. ¿Me explico? Mi abuelo fue muy claro en su testamento sobre por qué me lo dejó a mí específicamente. Yo fui la única nieta que realmente pasó tiempo con él después de que mi abuela murió. Todos los domingos iba a su casa, lo ayudaba con las cosas del jardín, veíamos juntos esos documentales de historia que le fascinaban, y básicamente, me aseguré de que no estuviera solo. Brandon estaba siempre ocupado con sus amigos o deportes, y mis primos, bueno, casi nunca aparecían. No lo hice por el dinero, obviamente, porque ni siquiera sabía que me iba a dejar algo. Lo hice porque lo quería, y me daba tristeza verlo solo. Pero supongo que él lo notó, y quiso recompensarme de alguna forma. La verdad es que por años esto no fue problema para nadie. Mi familia siempre supo del fondo fiduciario, pero como yo no podía tocarlo hasta los 30, era como algo abstracto que existía pero no importaba en el día a día. Mis padres, Sharon y Edward, tienen su panadería que les va bien. No son ricos, pero tampoco les falta nada. Brandon trabajaba con ellos después de abandonar la universidad, cosa que mis padres nunca me dejaron olvidar, que yo sí terminé, por cierto, y todo era relativamente normal. Yo vivía en un apartamento pequeño a como media hora de distancia, trabajaba duro, pagaba mis cuentas, y el fondo fiduciario era simplemente mi plan para el futuro, ya sabes, para cuando cumpliera 30 y chanda, pudiera usarlo para el enganche de una casa o algo así. Todo cambió hace como un año cuando Brandon conoció a Allison. Ella apareció en una de esas apps de citas, y desde el principio quedó claro que venía de un mundo completamente diferente al nuestro. Su familia tenía dinero, tipo dinero de verdad. Su papá era dueño de varios concesionarios de autos de lujo en la ciudad grande como a 2 horas de aquí. Allison había ido a universidades privadas caras. Tenía ese aire de persona que nunca ha tenido que preocuparse por dinero. ¿Sabes a qué me refiero? Usaba ropa de marca, manejaba un BMW que sus papás le regalaron, y hablaba de viajes internacionales como si fueran ir al supermercado. Al principio pensé que era solo diferente a nosotros, pero no necesariamente mala persona. Brandon estaba completamente enamorado, tipo nunca lo había visto así con nadie, y mis papás estaban fascinados porque Allison era educada, bonita, y venía de buena familia, como decía mi mamá. Yo era más cautelosa porque había algo en la forma en que Allison miraba nuestra casa, nuestra panadería, nuestras cosas, que me hacía sentir incómoda. Como si estuviera constantemente evaluando todo y encontrándolo insuficiente, ¿me explico? Después de como 6 meses de relación, Brandon le propuso matrimonio. Fue toda una producción. La llevó a ese restaurante elegante en la ciudad, anillo de diamante que probablemente le costó todos sus ahorros, y ella dijo que sí. Mis papás estaban eufóricos. Organizaron una cena familiar enorme para celebrar. E incluso yo estaba contenta por Brandon porque, bueno, es mi hermano y quiero que sea feliz, aunque Allison no fuera exactamente mi persona favorita. La primera señal real de problema vino como 2 meses después del compromiso. Estábamos todos cenando en casa de mis papás, algo que hacíamos casi todos los domingos, y Allison muy casualmente sacó el tema del fondo fiduciario. Dijo algo como, «Oye Ruby, tu cumpleaños 30. Es en tipo 2 años y medio, ¿verdad? ¿Ya tienes planes para ese dinero del fideicomiso?»
Y yo le respondí que sí, que estaba pensando usarlo para comprar una casa, que ese era básicamente el plan desde siempre. Ella se quedó ahí como asintiendo, pero con esa sonrisa rara que no llegaba a sus ojos, y luego dijo: «Ah, qué bien, debe ser lindo tener esa seguridad financiera esperándote». En ese momento no le di mucha importancia, pero mirando hacia atrás, esa fue la primera vez que puso sus ojos en mi dinero. Las siguientes semanas empezaron los comentarios más directos. Que si yo realmente necesitaba todo ese dinero solo para mí, que si había considerado que Brandon era mi único hermano, y sería lindo compartir un poco, que en su familia todos se ayudaban mutuamente con cosas así. Yo trataba de ignorarla o cambiar el tema, pero Allison era persistente de una manera súper incómoda. La cosa escaló rapidísimo cuando Allison y Brandon empezaron a planear la boda. Resulta que Allison tenía ideas muy específicas sobre cómo quería su boda, y todas esas ideas costaban una cantidad absurda de dinero. Estamos hablando de un evento para 300 personas, en un venue carísimo, con flores importadas, banda en vivo, barra libre premium, todo. Los papás de Allison dijeron que pondrían la mitad del costo, y esperaban que mis papás y Brandon cubrieran la otra mitad, lo cual ya era problemático, porque mis papás no tienen ese tipo de dinero disponible sin vender algo o endeudarse. Fue entonces cuando Allison tuvo su brillante idea. Un día me invitó a almorzar. Solo nosotras dos. Dijo que quería conocerme mejor y crear más conexión porque íbamos a ser hermanas. Yo fui porque, bueno, ella iba a ser mi cuñada y pensé que tal vez estaba siendo demasiado dura con ella. Fuimos a este restaurante italiano bonito, ordenamos comida, estábamos hablando de cosas normales, y entonces soltó la bomba. Me dijo: «Ruby, he estado pensando mucho en esto, y creo que tengo una propuesta que podría beneficiarnos a todos. Brandon y yo realmente queremos tener la boda de nuestros sueños, pero es costosa. Y tú tienes ese fondo fiduciario que no vas a poder tocar hasta dentro de 2 años y medio». Entonces pensé: ¿qué tal si nos das una parte de ese dinero ahora, digamos $80,000, y lo usamos para la boda y el enganche de una casa? Es una inversión en la familia, ¿no? Y además, cuando cumplas 30 todavía te quedarían 100,000, que es más que suficiente para comprar tu propia casa. Me quedé literalmente con la boca abierta. Le dije: «Allison, yo no puedo acceder a ese dinero hasta los 30, son las reglas del fideicomiso, y aunque pudiera, no voy a dar la mitad de mi herencia para tu boda». Ella se puso toda defensiva y dijo que solo estaba tratando de encontrar una solución que ayudara a todos, que la familia se apoya mutuamente, y que ella pensaba que yo sería más generosa con mi único hermano. Terminé pagando mi parte de la cuenta, y yéndome porque estaba demasiado enojada para seguir esa conversación. Pensé que ahí terminaría, pero estaba completamente equivocada. Allison obviamente fue y le contó todo a Brandon, pero con su propia versión donde yo era la hermana egoísta que se negaba a ayudar a su propio hermano. Brandon me llamó esa misma noche, todo alterado, diciéndome que no podía creer que yo fuera tan egoísta, que el abuelo habría querido que yo ayudara a la familia, que $80,000 no era tanto para mí, pero sería transformador para ellos. Traté de explicarle que primero, no podía legalmente acceder al dinero, y segundo, que ese dinero era mi herencia personal que el abuelo me dejó específicamente a mí con condiciones claras. Brandon no quería escuchar nada, solo seguía repitiendo los argumentos de Allison como si fueran un guión. Lo peor fue cuando mis papás se involucraron. Allison había ido a hablar con ellos también, llorando supuestamente, diciendo que ella solo quería tener una boda linda y empezar bien su matrimonio, pero que yo me negaba a ayudar. Mis papás me llamaron para una charla familiar que resultó ser básicamente una emboscada. Los tres, mis papás y Brandon, sentados en la sala de mi infancia, diciéndome que debería reconsiderar, que la familia es lo primero, que yo no necesitaba todo ese dinero, que Brandon había trabajado duro en la panadería y merecía ayuda también. Les expliqué 1000 veces que no era solo que no quisiera, era que literalmente no podía acceder al dinero hasta cumplir 30. Mi mamá dijo que seguramente había alguna forma de pedirle al abogado una excepción por circunstancias familiares especiales. Mi papá dijo que yo podía sacar un préstamo contra el fideicomiso y dárselo a Brandon, y luego pagarlo cuando tuviera acceso al dinero completo. Cada sugerencia era más ridícula que la anterior, y yo estaba ahí pensando: ¿en serio están sugiriendo que me endeude para pagarle la boda a mi hermano? La presión se volvió insoportable. Allison empezó a hacer comentarios pasivo-agresivos cada vez que nos veíamos en eventos familiares. Cosas como: «Oh, Ruby vino, qué sorpresa. Pensé que estabas demasiado ocupada contando tu dinero para pasar tiempo con nosotros», o «debe ser lindo no tener que preocuparse por dinero como el resto de nosotros los mortales». Brandon dejó de hablarme completamente, excepto
para enviarme artículos sobre la importancia de apoyar a la familia o historias de hermanos que se ayudaban mutuamente. Pero lo que realmente me destruyó fue cuando mi mamá empezó a tratarme diferente. Ella siempre había sido más cercana a Brandon. Él era el bebé, el niño, el golden boy que podía hacer lo que quisiera. Yo siempre fui la responsable, la que sacaba buenas calificaciones, la que se graduó de la universidad, la que tenía un trabajo estable. Y ahora de repente yo era la egoísta, la que no se preocupaba por la familia. Mi mamá empezó a hacer comentarios, como, tu abuelo estaría decepcionado de ver cómo te estás comportando, o, nunca pensé que criaría una hija tan centrada en el dinero. Eso me dolió más de lo que puedo explicar porque mi mamá sabía. Ella sabía perfectamente que yo había pasado todos esos domingos con el abuelo, que yo había sido la que estuvo ahí para él, y ahora estaba usando su memoria para manipularme. Mi papá era menos directo pero igual de molesto, siempre sugiriendo que debería encontrar un punto medio, o pensar en el panorama completo de la familia. Las cosas escalaron aún más cuando Allison empezó a involucrar a la familia extendida. Aparentemente había estado llamando a mis tíos, tías, primos, contándoles su versión de la historia donde yo era la villana rica y egoísta, que se negaba a ayudar a mi hermano con su boda. De repente empecé a recibir mensajes de familiares que no había visto en años, todos con opiniones sobre lo que debería hacer con mi dinero. Mi tía Patricia, que nunca me había caído bien, me mandó un mensaje de texto de literalmente 10 párrafos sobre cómo la familia debería ser lo primero y cómo yo estaba siendo inmadura. El único familiar que me apoyó fue mi prima Tiffany, que tiene como 29 años, y siempre ha sido más como una hermana para mí que una prima. Ella me llamó después de que Allison tratara de reclutarla para su campaña anti-Ruby, y me dijo, estás completamente en lo correcto, no dejes que te manipulen, ese dinero es tuyo, y el abuelo te lo dejó por una razón. Tiffany fue literalmente mi salvavidas durante todo esto porque sentía que me estaba volviendo loca, como si fuera la única persona que veía lo absurdo de toda la situación. Un día, como 3 meses después de que todo esto empezara, Allison y Brandon me pidieron que me reuniera con ellos para hablar civilizadamente sobre el tema. Accedí porque honestamente estaba agotada del conflicto constante y pensé que tal vez finalmente habían entendido mi posición. Nos encontramos en una cafetería, y parecía que iban a ser razonables al principio. Brandon se disculpó por haber sido tan insistente. Dijo que entendía mi perspectiva. Y pensé, ok, finalmente esto se va a resolver. Pero entonces Allison sacó una carpeta real con papeles impresos. Resultó que había estado investigando fideicomisos y había encontrado ejemplos de casos donde se había logrado acceso anticipado por razones familiares. Me mostró impresos de foros legales, artículos sobre cómo negociar con fideicomisarios. Incluso había contactado a un abogado para preguntar sobre las opciones. Le dije que eso era completamente inapropiado, que ella no tenía ningún derecho a estar investigando mi situación financiera privada, y que mi respuesta seguía siendo no. Entonces Brandon soltó lo que claramente era su jugada planeada. Dijo, Ruby, te estamos pidiendo $50,000, no 80,000. Hemos reducido algunos gastos de la boda. Es una cantidad razonable que te dejará con la mayoría de tu fideicomiso intacto. Si no puedes acceder al dinero ahora, firma un documento legal prometiendo dárnoslo cuando cumplas 30. Es simple, y yo solo los miraba pensando, ¿quién demonios son estas personas? ¿Mi hermano realmente me está pidiendo que firme un contrato para darle la mitad de mi herencia? Les dije que no, que mi respuesta era no, y siempre sería no, y me levanté para irme. Allison me gritó en medio de la cafetería que yo era una perra egoísta, y que iba a arrepentirme de esto. La gente nos estaba mirando, yo estaba temblando de rabia y vergüenza, y Brandon solo estaba ahí sentado con la cabeza en sus manos, como si yo fuera la que estaba haciendo una escena. Después de eso las cosas se pusieron realmente feas. Mis papás organizaron lo que llamaron una intervención familiar. Invitaron a mis tíos, a algunos primos. Básicamente armaron este evento completo donde yo era supuesta a sentarme y escuchar a todos decirme por qué estaba equivocada. Fui porque, estúpidamente, pensé que tal vez era mi oportunidad de explicarles mi lado a todos al mismo tiempo. Fue horrible. Uno por uno fueron diciendo su parte sobre por qué debería ayudar a Brandon, que si la familia es lo más importante, que si el dinero no es todo, que si el abuelo habría querido que compartiera, que si yo era joven y tenía tiempo de ganar mi propio dinero. Cuando traté de defender mi posición, me interrumpían o me decían que estaba siendo defensiva. Mi tía Patricia literalmente dijo que yo siempre había sido difícil y que esto solo probaba que no había madurado.
Tiffany trató de defenderme, pero la callaron diciéndole que esto no era su problema. Salí de ahí llorando, sintiéndome completamente traicionada por mi propia familia. Tiffany me alcanzó en el estacionamiento y me abrazó mientras yo básicamente tenía un colapso completo. Me dijo que toda esta situación era una locura, que ellos estaban completamente fuera de línea, y que debería considerar alejarme de todos por un tiempo. Pero aquí es donde las cosas se pusieron realmente turbias. Como una semana después, recibí un email de recursos humanos en mi trabajo pidiéndome que los contactara sobre un asunto confidencial. Pensé que era algo rutinario, pero cuando llamé, me dijeron que alguien había hecho una queja anónima, sugiriendo que yo había estado usando recursos de la compañía para asuntos personales, y que había mencionado tener acceso a una gran cantidad de dinero, que había levantado banderas sobre posible fraude o conflicto de intereses. Me quedé helada. Esto era claramente Allison. Ella era la única que había estado obsesionada con mi situación financiera, y esto era exactamente el tipo de cosa retorcida que ella haría. Por suerte, mi jefe me conoce bien, y la queja no fue a ningún lado porque era obvio que era falsa y maliciosa. Pero el hecho de que alguien intentara sabotear mi trabajo, mi único ingreso, por esta disputa me hizo darme cuenta de qué tan lejos estaban dispuestos a llegar. Esa fue mi breaking point. Contacté a un abogado, el mismo que había manejado el testamento de mi abuelo, y le expliqué toda la situación. Él estaba horrorizado por el nivel de acoso, y me ayudó a documentar todo. Los mensajes, los emails, las llamadas, todo. Me dijo que tenía base para una orden de restricción, si la situación escalaba más, y que definitivamente debería enviar una carta de cese y desistimiento a Allison y Brandon, advirtiéndoles que el acoso necesitaba parar inmediatamente. Le pedí que enviara las cartas. Fue una decisión difícil porque sabía que iba a hacer explotar aún más la situación familiar, pero sentía que no tenía opción. No podía vivir así, constantemente bajo ataque, con mi trabajo en riesgo, con mi salud mental destruyéndose cada día. La carta básicamente decía que todo contacto sobre el fideicomiso debía cesar inmediatamente, que cualquier acoso adicional resultaría en acciones legales, y que ellos no tenían ningún derecho legal sobre mi herencia personal. La reacción fue exactamente tan mala como imaginé. Brandon me llamó gritando que, cómo me atrevía a amenazarlos con abogados, que yo había destruido a la familia, que mamá estaba devastada. Allison me envió una serie de mensajes de texto diciendo que yo era una psicópata, que ella se aseguraría de que toda la familia supiera qué tipo de persona horrible yo era, y que iba a hacer que me arrepintiera de esto. Tuve que bloquear sus números. Mis papás también me llamaron, ambos llorando, diciendo que no podían creer que había llevado esto a abogados, que estaba rasgando a la familia por dinero, que nunca imaginaron criar una hija tan fría. Les dije que ellos habían elegido esto cuando decidieron apoyar el acoso en lugar de defenderme, y colgué. No hablé con ninguno de ellos por casi 2 meses. Durante ese tiempo yo estaba destruida. Lloraba casi todos los días. No dormía bien. Básicamente vivía a base de comida para llevar y café. Tiffany venía a verme frecuentemente para asegurarse de que estuviera bien, y mi novio en ese momento, Daniel, fue súper comprensivo y me apoyó, aunque eventualmente la presión de toda esta situación también terminó afectando nuestra relación y rompimos meses después, pero eso es otra historia. Yo había aceptado que básicamente había perdido a mi familia, que iba a pasar futuros cumpleaños y navidades sola, y estaba tratando de hacer las paces con eso. Y entonces pasó algo que cambió todo completamente. Brandon accidentalmente mandó un mensaje al chat familiar grupal, que claramente era para Allison. Fue uno de esos errores donde piensas que estás en una conversación, pero en realidad estás en otra. El mensaje decía algo como: «No te preocupes, bebé, mi mamá está de nuestro lado completamente, sigue presionando a los tíos, y eventualmente, Ruby va a ceder porque no va a querer estar aislada de todos, es solo cuestión de tiempo antes de que consigamos el dinero». Fue como si alguien hubiera detonado una bomba en el chat familiar. Todos lo vieron. Mis papás, los tíos que estaban en el chat, algunos primos. Y en lugar de borrar el mensaje o tratar de arreglarlo, Brandon entró en pánico y empezó a enviar mensajes tratando de explicar que no era lo que parecía, que yo estaba malinterpretando, pero el daño ya estaba hecho. Y entonces, porque aparentemente el universo decidió darme un respiro, mi prima Tiffany, que no estaba en el chat grupal, pero a quien yo le reenvié el screenshot, hizo algo brillante. Ella era amiga de Allison en Facebook todavía, y había estado monitoreando sus publicaciones. Resultó que Allison había estado publicando cosas en su Facebook personal, con configuración de privacidad que ella pensaba que era solo para sus amigas, pero que incluía a Tiffany.
Tiffany tomó screenshots de publicaciones donde Allison básicamente estaba alardeando sobre cómo había manipulado a mi familia, cómo había convencido a mi mamá de que yo era egoísta y cómo ella iba a conseguir ese dinero, de una forma u otra, para tener su boda soñada. Había mensajes de Allison con sus amigas donde se burlaba de mi familia, llamando a mis papás paletos con su panadería patética y diciendo que Brandon era manejable y que ella básicamente lo tenía comiendo de su mano. Había uno particularmente horrible donde decía que el único valor que veía en casarse con Brandon era el acceso potencial a mi fideicomiso, y que ella sabía que eventualmente me quebraría bajo presión familiar. Tiffany recopiló todo esto y lo envió al chat familiar sin siquiera preguntarme primero. Solo dijo, creo que todos necesitan ver esto, y soltó como 15 screenshots. Fue hermoso y terrible al mismo tiempo ver cómo se desarrollaba. Mis tíos empezaron a enviar mensajes de shock. Mi mamá estaba enviando puntos de interrogación por todos lados. Tratando de entender qué estaba pasando, mi papá estaba en modo silencioso total, y Brandon empezó a llamar a Allison frenéticamente, porque claramente ella no había visto los mensajes todavía y no sabía que había sido expuesta. Cuando Allison finalmente se dio cuenta, trató de hacer control de daños. Mandó un mensaje largo al chat diciendo que esos screenshots estaban fuera de contexto, que era solo ella venteando frustración con sus amigas, que no pensaba realmente esas cosas. Pero era demasiado tarde. Todos ya habían visto su verdadera cara, cómo realmente pensaba sobre ellos, cómo había estado manipulando la situación desde el principio. Mi mamá me llamó esa noche, llorando de una forma que nunca la había escuchado. Se disculpó una y otra vez, diciendo que había sido una idiota, que había permitido que Allison la manipulara, que nunca debió haber dudado de mí. Mi papá tomó el teléfono, y básicamente dijo lo mismo, que lo sentía, muchísimo, que habían estado completamente equivocados. Yo quería estar enojada, y una parte de mí todavía lo estaba, pero otra parte de mí solo estaba agotada y aliviada de que finalmente vieran la verdad. Brandon me llamó al día siguiente. Sonaba destrozado. Dijo que había terminado con Allison, que no podía creer que la había dejado hacer todo eso, que él también había sido manipulado, pero que eso no excusaba su comportamiento conmigo. Se disculpó por todo, por la presión, por los comentarios horribles, por permitir que la situación llegara tan lejos. Dijo que entendería si nunca quisiera hablarle de nuevo, pero que esperaba que algún día pudiera perdonarlo. Allison básicamente desapareció. Borró todas sus redes sociales, o al menos bloqueó a todos los que conocían de mi familia. Hubo rumores de que sus papás estaban furiosos con ella por el escándalo y que la habían cortado financieramente, pero no sé qué tan cierto sea eso. Lo que sí sé es que todos los planes de la boda se cancelaron, obviamente, y que ella se mudó de regreso con sus papás en la ciudad. Los siguientes meses fueron raros. Mi familia estaba tratando de reconstruir la relación conmigo, pero no era algo que pudiera arreglarse de la noche a la mañana. Mis papás me invitaban a cenar todos los domingos como antes, y yo iba, pero era incómodo. Brandon empezó terapia, lo cual fue sorprendente y honestamente bueno para él, y lentamente empezamos a reconstruir algo que se parecía a una relación de hermanos. Puse límites claros con todos. Les dije que el fideicomiso era completamente off-limits, como tema de conversación, que no iba a tolerar ningún comentario sobre mi dinero o mis decisiones financieras, y que si alguien violaba estos límites, yo iba a alejarme sin pensarlo 2 veces. Para su crédito, todos han respetado eso hasta ahora. Mi mamá ha estado tratando particularmente duro de compensar. Hace todas mis comidas favoritas cuando voy a visitarlos. Me llama solo para charlar sin ninguna agenda, y ha mencionado varias veces cuánto se arrepiente de haber dudado de mí. Mi papá es más callado al respecto, pero ha demostrado su arrepentimiento de otras formas, como aparecer en mi apartamento para ayudarme a arreglar cosas sin que yo se lo pida, o mandándome mensajes de texto con artículos random que piensa que me pueden interesar. Brandon y yo estamos en un proceso lento de reconstruir confianza. Él está trabajando en sí mismo, ha vuelto a tomar clases en la universidad comunitaria, y está tratando de descubrir qué es lo que él realmente quiere, en lugar de solo seguir lo que otros esperan de él. Hemos tenido algunas conversaciones honestas sobre todo lo que pasó, y aunque todavía duele, puedo ver que él está genuinamente arrepentido. Cumplo 28 en un par de meses, lo que significa que en 2 años tendré acceso al fideicomiso. Honestamente ya no pienso tanto en el dinero como lo hacía antes. Esta experiencia completa me enseñó que el dinero puede sacar lo peor de las personas, incluso de aquellos que amas y que pensabas que te amaban incondicionalmente. También me enseñó la importancia de poner límites y defenderme, incluso cuando significa estar sola por un tiempo.
Tiffany sigue siendo mi persona favorita en el mundo, y básicamente la considero mi verdadera hermana en este punto. Ella fue la única que me defendió cuando nadie más lo hizo, y nunca voy a olvidar eso. Brandon bromea ahora sobre cómo él es mi hermano de sangre, pero Tiffany es mi hermana de verdad. Y aunque lo dice en tono de broma, hay algo de verdad ahí que todos reconocemos. La semana pasada fui a visitar a mis papás para el cumpleaños de mi mamá. Toda la familia estaba ahí, incluyendo los tíos que habían participado en aquella horrible intervención. Algunos se disculparon conmigo directamente, otros solo evitaron mi mirada, pero nadie mencionó el fideicomiso ni nada relacionado con todo ese drama. Fue extrañamente normal, casi como si todos estuviéramos tratando de pretender que los últimos meses no habían pasado. Pero yo sé que pasaron, y ellos saben que pasaron, y eso cambió permanentemente nuestra dinámica familiar. No sé si las cosas volverán algún día a ser como eran antes. Honestamente, no creo que eso sea posible. Pero estamos construyendo algo nuevo, algo que incluye límites claros y respeto mutuo, y supongo que eso tendrá que ser suficiente. Al menos ahora sé quiénes son realmente las personas que me rodean. Y aunque fue una lección brutal, tal vez era una que necesitaba aprender.